A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Queridos y estimados hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios siempre sea con ustedes. Alhamdulillah, gracias a Dios, miles de gracias a Dios, que Dios me ha capacitado a presentar la cuarta clase sobre los derechos del ser humano. En esta clase, inshallah, si Dios quiera, mencionaré unos derechos de los niños y huérfanos que Dios nos ha enseñado en el Sagrado Corán. Pero como empiezo siempre esta clase con la palabra sagrada de Dios, con las palabras sagradas del Sagrado Corán, permítanme presentar una parte de la recitación del Sagrado Corán y luego empiezo a presentar los derechos de los niños y huérfanos en el Sagrado Corán. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Y darles la buena noticia a los que creen y practiquen las acciones de bien, de que tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos. Cada vez que se les provea con frutos de estos jardines para que se alimenten, dirán, esto es lo mismo que antes se nos daba. Sin embargo, lo que se les dé solo será parecido. Allí tendrán esposas puras y serán inmortales. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alá no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea un mosquito o algo de más importancia. Los que creen reconocerán la verdad procedente de su Señor. Pero los que se niegan a creer dirán, ¿qué pretende Alá con este ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos. Pero solo los que se apartan de la obediencia se extraviarán. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Esos que rompen el pacto con Alá después de haberse comprometido, separan lo que Alá mandó mantener unido y corrompen en la tierra. Esos son los perdidos. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ¿Cómo es que no creéis en Alá si estabais muertos y os dio la vida? Luego os hará morir y de nuevo os dará la vida y volveréis a él. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra un representante mío, dijeron, vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza. Dijo, yo sé lo que vosotros no sabéis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Como ya he explicado, hoy voy a mencionar unos derechos de los niños y de los huérfanos mencionados en el Sagrado Corán. Voy a recitar un versículo del Sagrado Corán y en este versículo Dios específicamente ha mencionado unos derechos de los huérfanos. Allah dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. En este versículo, lo que Dios ha mencionado, voy a explicar primero para que sea fácil de entender y luego presentaré la traducción española palabra por palabra. Por ejemplo, un niño ha perdido sus padres, su padre y madre. Ahora vive con algún pariente suyo o con alguna otra persona que ni es su pariente. ¿Cómo este guardián debe tratar? Y si los padres han dejado alguna propiedad, algún dinero, entonces ¿cómo guardar este dinero o esta propiedad para que este dinero mañana sea digamos, fuente de beneficio para este niño? Entonces Dios, alhamdulillah, en este versículo ha mencionado, número 1, que sus parientes, primero, si no tienen parientes, entonces la sociedad es responsable y debe ser criar y proteger a este huérfano mientras es un niño. Su dinero o su propiedad, el guardián suyo o el pariente suyo con el que está viviendo debe invertir en algún negocio para que este dinero se aumente, se crezca. Si el guardián o este pariente es pobre, puede cobrar sus gastos, los gastos del niño, de este dinero o esta propiedad. Si no, mejor no pedir nada.
Y en el inicio del versículo Dios ha dicho que no debéis entregar este dinero a este niño que todavía no ha llegado a la edad de sabiduría, para que no pierda esta propiedad. Pero de vez en cuando debes comprobar si él está capaz de invertir el dinero y puede trabajar con su dinero, si él es capaz de hacer algún negocio. Si veis que sí, ahora es suficiente maduro, y si le entregamos el dinero o la propiedad, no va a perder, ha llegado a la edad de prudencia, entonces hay que entregar su propiedad o dinero. Pero cuando llegue la hora de entregar su riqueza, hay que llamar como mínimo 2 personas como testigos. ¿Para qué? El día de mañana no haya ninguna disputa entre este huérfano y entre su pariente o guardián, quien sea. Pues Dios nos ha enseñado cómo tratar a los huérfanos de la sociedad. Pues Dios dice, voy a presentar la traducción: y no entreguéis la custodia de los bienes que os pertenecen, que Alá os ha dado como medio de subsistencia, a los que son mentalmente incapaces de manejarlos adecuadamente. Por tanto, alimentadles y vestidles convenientemente y dirigidles palabras amables. Este también es un derecho de huérfano, no hablar con él duramente, ni utilizar las palabras o manera que exprese el disgusto o el enojo. Este es un derecho de huérfano, porque él ha perdido el amor de madre y padre. Si ahora el guardián o el pariente suyo también le habla con rigidez o con palabras duras, entonces va a sentir que si mi madre estuviera viva, si mi padre estuviera vivo, no podía hablar conmigo de esta manera. Así, poco a poco, el odio despierta en los corazones, y en vez de ser beneficioso para la sociedad, los huérfanos se vuelven rebeldes contra la sociedad. Entonces hay varios problemas, y si no pueden volver contra la sociedad, muchos huérfanos caen en vicios, varios tipos de vicios. Muchos caen en drogas. Entonces Dios nos ha enseñado que este tiempo es muy sensible. Debes hablar con ellos con toda ternura, con todo amor. ¿Para qué? En vez de convertirse en rebeldes, sean una parte beneficiosa de la sociedad. Dice: y dirigidles palabras amables, y probad el entendimiento de los huérfanos hasta que alcancen la edad del matrimonio. Entonces, si los encontráis de sano juicio, entregadles sus bienes, y no los gastéis en extravagancias deprisa, antes de que ellos crezcan. Quien sea rico, que se abstenga,
y el pobre que tome de ellos con moderación. Mas cuando les entreguéis sus bienes, llamad a unos testigos ante ellos, y Allah es suficiente como juez. El capítulo 4, An-Nisa, versículos 6 y 7. Voy a presentar un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se dice que el santo profeta envió un ejército a la batalla de Hunayn. Hermanos y hermanas, debemos entender este dicho del profeta, este incidente que desafortunadamente pasó, que no debía pasar. Pero luego, ¿cuál era la reacción del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Por favor, escuchen. Que el profeta sallallahu alaihi wa sallam mandó un ejército a la batalla de Hunayn. Hunayn es una batalla que los musulmanes fueron obligados a combatir, porque cuando atacaron a los musulmanes, entonces no había otra opción que defenderse. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mandó este ejército. Lucharon con los politeístas y mataron hasta a los niños del enemigo. Este es un gran crimen, un error grandísimo. Un error grandísimo, hermanos, que los musulmanes solo debían luchar contra los atacantes. No tenían ningún derecho de matar a los niños, pero sí que los mataron. Cuando esas personas regresaron, el mensajero de Allah dijo, porque esta noticia ya le había llegado, dijo: ¿qué os obligó a matar a los niños? Ellos respondieron: oh mensajero de Allah, eran hijos de politeístas. Este es resultado de falta de educación. Cuando Dios manda a un profeta, la gente que no viene a él para aprender ni queda en su compañía, este es el resultado. Los que vivían en su compañía y habían aprendido bien la palabra de Dios y la ley islámica, ni podían pensar de ello. Pero esta gente cometieron este error grandísimo. Ahora, después de escuchar que eran hijos de politeístas, el profeta Muhammad, que la paz de Dios siempre sea con él, que dijo, mire, dice: ¿acaso no eran ustedes que erais los mejores de vuestra gente y que ahora se han convertido al Islam, hijos de politeístas? Que ustedes que ya son musulmanes, antes de ser musulmanes, ¿quién eran? Eran politeístas. Entonces, si erais politeístas, ahora sí que han creído en un solo Dios, entonces ¿qué derecho tienen a matar a los niños de politeístas? Los niños no estaban combatiendo contra ustedes. Entonces no podíais ni molestarlos. ¿Y los han matado? ¿No eran ustedes acaso que erais los mejores de vuestra gente y que ahora se han convertido al Islam, hijos de politeístas? Luego dijo:
que por aquel Dios quiere decir, por aquel en cuya mano está la vida de Muhammad. Cada alma que nace en el mundo, nace en la naturaleza de Dios hasta que su lengua comienza a expresar lo que quiera expresar. Quiere decir que los niños son inocentes. Ellos no tienen idea de atacar a los musulmanes o no atacar a los musulmanes, son inocentes. Este es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Voy a presentar un dicho, pero lleno de sabiduría. Cada dicho del profeta es lleno de sabiduría. Pero miren qué bonita es esta. Hazrat Amr bin Shu'aib radiyallahu ta'ala anhu narra de su abuelo que el mensajero de Allah dijo que no pertenece a nosotros. En este dicho el profeta del Islam ha mencionado 2 puntos. No pertenece a nosotros quien no trata a nuestros hijos con amabilidad. Estos son derechos de los niños en el Islam, hermanos. Cuando estoy mencionando, ¿por qué estoy mencionando estas palabras del Corán y del profeta sallallahu alaihi wasallam? Para que lo practiquemos. Así tratemos a nuestros hijos. No pertenece a nosotros quien no trata a nuestros hijos con amabilidad y no respeta los derechos de nuestros mayores. Respetar a los mayores también es derecho de los mayores. Pues 2 puntos. Número 1, tratar con amor y amabilidad a los hijos y respetar a los mayores. Hazrat Uqba bin Amir era un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él narra que el mensajero de Allah dijo: no odiéis a las hijas, porque aman hasta el extremo. Es decir, las hijas son muy amorosas hacia sus padres. ¿Por qué está hablando específicamente sobre los hijos, sobre las hijas? Porque antes del Islam, en aquella sociedad, incluso algunas tribus mataban si nacía alguna hija. Si nacía una hija, lo mataban viva. A veces lo enterraban viva, sin matar. Eran tan crueles, odian tanto a sus hijas. Y si, como está mencionado en el Sagrado Corán, si nacía una hija, el padre sentía vergüenza y no decía a nadie, no quería que alguien supiera que ha tenido una hija, ha nacido una hija en su casa. Pero este profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qué honor, qué respeto dio a las mujeres y a las hijas. Dijo: el paraíso de Dios está debajo de los pies de las madres. Y cuando su propia hija del profeta, propia hija Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha, que Dios siempre esté contento con ella, cuando venía a la compañía del profeta, el profeta así ponía su turbante, abría su turbante y así ponía abajo. Entonces invitaba a su hija que sentara en su turbante. El turbante en aquella sociedad era un signo del respeto y grandeza. Si caía el turbante de alguien o alguien tiraba abajo, la gente peleaba uno con otro. ¿Cómo atreviste a tocar a mi turbante? Pero por la hija, mismo profeta, que vino a establecer los derechos de las hijas, hijos también.
ponía abajo su turbante y invitaba a su hija a sentar en su turbante. Y a veces cuando venía su hija, se levantaba de su sitio y en el mismo sitio suyo invitaba a que sentara a su hija, Hazrat Fatma radhiyallahu ta'ala anha. Este es el amor del padre hacia su hija. El profeta no solo nos enseñó, sino que lo practicó. Esta es una lección para nosotros. El profeta dice, no odiéis a las hijas porque aman hasta el extremo. Es decir, las hijas son muy amorosas hacia sus padres. Voy a presentar un hadith más. Hazrat Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, que Dios esté contento con él, narró que de su padre, Hazrat Sa'd, dijo que el mensajero de Allah solía visitarme en el año en que se llevó a cabo el peregrinaje de despedida, porque mi enfermedad había empeorado. Dije que mi enfermedad ha llegado a su límite y soy rico y no tengo heredero excepto mi única hija. Debo donar 2/3 de mi riqueza. Quiere decir que si tenía 90, quería dar 30 a su hija y 60 quería donar por la causa de Allah para ayudar a los necesitados. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no. Dije entonces la mitad de la propiedad. Él dijo, no. Entonces el santo profeta dijo, 1/3 de la riqueza. Como mucho, 1/3 puedes donar. Y el resto debes entregar o regalar a su hija. 1/3 de la riqueza, pero 1/3 es demasiado. Lo mejor es que dejes ricos a tus herederos que dejarlos pobres. Y cualquier cosa que gastes de tal manera que busques la complacencia de Allah, seguramente serás recompensado por ello, incluso por el bocado que pones en la boca de tu esposa. Este es el estatus de la esposa en el Islam. Este amor y ternura debemos mostrar hacia ella. Pues en este hadith, él ha establecido los derechos de las hijas y ha mencionado el estatus de las esposas y cómo un marido debe tratar a su esposa. Dios dice en el Sagrado Corán, enseñándonos una plegaria. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mencionado que hay 3 plegarias que no son rechazadas. Siempre Dios las acepta. Número 1 es la plegaria de viajero. Número 2, la plegaria del padre o de los padres para los hijos. Y la plegaria del oprimido contra el opresor. Dijo que una de las 3 es la plegaria de los padres para sus hijos. Y en este versículo del Corán, Dios está mencionando que los padres deben orar por sus hijos. Hay varias maneras de rezar, pero Dios específicamente nos ha enseñado
las palabras exactas de la oración de la plegaria para los hijos. Dice, y quienes dicen, o quienes suplican a Dios, Señor nuestro, concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos, y haz de cada uno de nosotros un líder para los justos. Dios no nos ha enseñado que supliquemos a Dios que si no son buena gente no pasa nada, pero sean ricos. Ser rico tampoco es malo, es bueno. Pero lo más importante que ser rico y ganar este mundo, lo más importante es ganar el agrado de Dios, la complacencia de Dios, amor de Dios, vivir bajo sus mandamientos. Dice, Señor nuestro, concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos, y haz de cada uno de nosotros un líder para los justos. Pues hay dos partes de esta plegaria. Una plegaria para los hijos y otra plegaria que seamos líderes para los justos. No solo nuestros hijos sean buenos, sino que seamos líderes suyos, líderes de los buenos hijos, líderes de los virtuosos. Si no somos mejores que ellos, ¿cómo podemos ser sus líderes? Que ellos sean buenos, pero nosotros seamos sus líderes, porque somos mayores. Que seamos un ejemplar para ellos. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos. Estoy mencionando los derechos de los niños, hijos y los huérfanos. Voy a terminar con mis palabras con este versículo del Sagrado Corán. Y en este versículo Dios ha mencionado los derechos, unos derechos de las esposas o las mujeres. Dios dice, Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'zi ma آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Oh vosotros los que creéis, no os es lícito heredar a vuestras mujeres contra su voluntad. Si una mujer no quiere casarse con alguien, él no puede obligarla, ni retenerlas injustamente para retirarles parte de lo que les habéis dado. Que si habéis casado con alguien y con una mujer y ella ahora no quiere vivir con vosotros, no podéis retenerla, no podéis obligarla que siga viviendo. No, ella tiene todo derecho del divorcio y separación. Y dice que si habéis dado algo, alguna propiedad, lo que sea, no pedírselo.
a menos que sean culpables de una maldad manifiesta. Si el divorcio es resultado de algún error grande que ellas han cometido, entonces sí podéis retirar su propiedad y convivir con ellas con benevolencia, pues si no os gustan, aquí hay un problema en la sociedad, se divorcia, no me gusta esta mujer, pues no es un juego, no es una broma que hoy nos casemos con alguien, luego después de un tiempo, cuando termine el interés en ella, digamos, oh, no me gusta. No es el juego. El Islam nos enseña que el matrimonio es un contrato muy sagrado y debemos ser muy cuidadosos y debemos tratar con toda cautela. Y Dios dice que es posible que no os gusten sus mujeres, pero es posible que Dios haya puesto algo bueno para ustedes en ellas. Y el profeta del Islam también ha mencionado en un dicho que es posible que no les guste algo, pero tengan otras costumbres y hábitos que os gusten. Nadie es perfecto. No podemos decir que este hombre o esta mujer tiene todos los hábitos buenos. No. Todos tenemos propios defectos. Entonces, el divorcio, sea por hombre o por la mujer, es permisible, pero no es bien visto. No es bien visto. El profeta del Islam ha dicho muy claramente que el divorcio es abghadul halal, que es permisible, pero es la peor cosa entre las cosas permitidas. Pues dice, y convivid con ellas con benevolencia, pues si no os gustan, es posible que no os guste algo en lo que Dios ha puesto un gran bien. Y si deseáis tomar a una esposa en lugar de otra, y habéis entregado una posesión a una de ellas, no se la quitéis. ¿Seríais capaces de quitárselo mintiendo y con iniquidad manifiesta? ¿Y cómo podríais quitárselo si habéis convivido a solas el uno con el otro, y ellas han recibido vuestra solemne promesa? Cuando os casasteis con ellas pidieron o ustedes hicieron unas promesas de lealtad, de amor, y ahora no tenéis derecho de olvidar todo. Hermanos y hermanas, voy a terminar la clase con una plegaria. Voy a recitar el Surah Al-Fatiha, que es una oración muy bonita y completa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Busco refugio en Allah contra Satanás el rechazado, en el nombre de Allah el clemente, el misericordioso. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti te adoramos solo y a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, hacia el camino de aquellos a quienes has derramado tus bendiciones.
y no hacia el camino de aquellos quienes se incurrieron en tu enojo y se extraviaron del camino. Amén. Hermanos y hermanas, si tienen algunas preguntas pueden mandarme. Mi número ya saben, o pueden mandarme como comentario bajo este vídeo, y voy a terminar la clase de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si Dios quiera nos vemos mañana. Hasta mañana.